En la convención siempre estamos a salvo, siempre y cuando no toquemos estas zonas. Podemos jurar lealtad, jurar apoyo, podemos sostener que somos esto y aquello, hasta que se nos llama para que lo coloquemos todo sobre la mesa. Es entonces cuando sabemos de qué estamos hablando. Realmente lo sabemos. Es como estar alardeando en la posada El Pony Pisador, diciendo que somos un magnífico guerrero, hasta que llega la hora de estar sobre el caballo a las 3 de la mañana, con la armadura puesta, tambores que empiezan a retumbar y campanas que empiezan a sonar sobre la crin del caballo, y sabes que vas a un destino y vas a tener que vivirlo ahora. ¿Eres allí tan grande, malo y asombroso? En el campo de batalla la historia es diferente. Es como la idea que hay por ahí de que alguien se graduó de esta escuela. Vamos, por favor, al campo de batalla. Vamos al campo. Hagamos un examen. Veamos si eres un graduado de la gran obra. Cobarde. Como ves, es muy fácil hablar. Es muy fácil ganar prosélitos. Es fácil decir lo que harías y no harías, pero nunca sabes de qué estás hecho hasta que tienes que sostener el sueño y caminarlo. Ahora lo sabemos. ¿Nos está examinando Dios? Bien, en algunos lugares nos gusta decir te están probando. No, el mero acto de asirse a algo intangible, mientras todo lo que está debajo de uno y que es básicamente físico, es barrido por la marea creada por el simple hecho de no tener la energía puesta allí, porque toda tu energía está en un sueño. ¿Es eso una prueba? No, no lo es. Pero ¿no es interesante que lo veamos así? ¿Y por qué nos parece interesante? ¿Por qué me parecería a mí interesante oír a una persona decir algo así? Porque entonces sé que está pensando en volver atrás y retractarse del sueño. Y para entretener la idea, dicen que es una prueba. No lo es. Para un maestro verdadero no hay otra elección. Sencillamente no la hay. No es una prueba, es inmutabilidad. Tienes que maravillarte de una persona de tal poder, porque no se les puede comprar, no se les puede amenazar. He ahí un ser imponente. Aquí tenemos personas que están pasando por eso. Es tan fácil decir, cometí un error. Es tan fácil decir, no debería tener un sueño tan elevado. Es muy fácil, pero esa es la evasiva de un cobarde. Es muy fácil decir, no me siento bien, el día que montamos sobre el caballo macizo. Monta y vomita por el lado izquierdo. Cada vez que esos tambores retumben, vomita. Vas a montar. ¿Comprendes? Es muy fácil decir no me siento bien. Y por Dios, no podemos sentirnos bien. Con solo pensar en ello nos mareamos. La idea de perderlo todo nos pone nerviosos. Es suficiente para producirle a uno náuseas. Con la idea de ir a una batalla, uno se enferma.
pero entonces sabemos de qué estás hecho, ¿no es verdad? Y tú también lo sabes. Es demasiado fácil tratar de retractarse del espíritu, y se hace tan a menudo por amor a la convención, a los buenos negocios, para justificar nuestras pérdidas, para anularlas. También es fácil decir me equivoqué. Estamos totalmente dispuestos a salir con toda desfachatez y decir me equivoqué, cuando nos conviene decirlo. Por supuesto que lo hiciste, buen tipo. Vaya, me libré de esa. Lo único que tuve que hacer fue decir que había cometido un error, y todos me volvieron a aceptar. Buen tipo, buen tipo, buen tipo, dicen, mientras disfrutan de una cerveza. Ah, fue lo suficientemente hombre como para admitir que se equivocó. Sí, fue lo suficientemente hombre. Eso es lo único que fue. ¿Comprendes? Pero no tuvo grandeza, y la grandeza no viene de ser hombre o mujer. Viene de la viabilidad y seguridad del espíritu, que insistió en ver la mesa llena sin importar cuán vacía te digan todos que está. Ese es un ser espiritual. No es una prueba. Es solamente una prueba cuando tropezamos, ¿no es así? Y solo se vuelve un error cuando decidimos retractarnos de la experiencia, salir de ella y de algún modo ponerle un color al cuadro para que sea aceptable y agradable a nuestra conciencia humana, que lo que verdaderamente quiere es demostrar su tesis. Ahora bien, para mí la culpa es algo inaceptable. Nunca la tuve, y me parece que tú tampoco la deberías tener. Para mí es algo inaceptable oírte decir que te equivocaste. Yo nunca lo hice, ni deberías hacerlo tú. Yo nunca inventé excusas, tampoco deberías hacerlo. Estamos hechos o del espíritu que viene del plano sublime, o lo único que somos es, a fin de cuentas, los activos de la capacidad de nuestros sentidos, nuestra mente astuta y nuestras víctimas dispuestas, un almacén de víctimas dispuestas a las cuales acosamos para nuestro sustento diario. Cualquier cosa que el sustento sea: dinero, afecto, culpa, un intercambio de poder que entra y sale, hacer víctimas de los emocionalmente débiles, satisfacción sexual, no importa lo que sea. Eso es todo lo que nos queda, y te digo, para mí no es suficiente y nunca lo fue. Si te arrepientes de algo de tu pasado, todavía estás atrapado ahí, ¿no es así? No nos arrepentimos del pasado cuando no dejamos huellas de él. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque el pasado nos sirvió para completar la experiencia. Estamos aquí para hacer conocido lo desconocido. ¿Cómo podemos llamar error a una experiencia y arrepentirnos de ella? ¿Quién hubiera sido sin esa experiencia? Puedo decirte que seríamos mucho menos de lo que somos ahora, porque a veces hay que pasar por experiencias terribles para poner de rodillas a nuestra humanidad, de modo que pueda nacer el yo espiritual.
¿Por qué deberíamos pensar que es algo malo? Deberíamos estar agradecidos. ¿Por qué deberíamos lamentarnos de los padres que tenemos? ¿O por qué lamentarnos por el cuerpo que tenemos? Hacerlo sería ser prisioneros de él y de toda la pena, sufrimiento y miseria que provienen de ello, así como de la energía que se acaba a medida que el reloj hace tic-tac, porque estamos atrapados en el pasado. ¿Por qué arrepentirte de alguna de las cosas que te trajeron hasta este momento? ¿Por qué arrepentirte de cualquier conquista? No importa cuán hedionda y sangrienta haya sido, si nos ha llevado al paraíso. ¿Por qué arrepentirnos de eso? Así que una persona espiritual que concibe un sueño y cree en él, sabe algo. Sabe que la realidad está viva y con buena salud dentro de sí. Y si puede sostener esa realidad por deferencia a esta realidad, lo que se te devuelve, escucha esto, todo ese rechazo que viene de afuera hacia tu sueño tiene un propósito. ¿Sabes por qué tiene un propósito? Porque te puedes alimentar del rechazo. ¿Cómo se alimenta de él una persona espiritual? Convierte el enfoque en energía resuelta. De algún modo, esa energía refuerza el sueño de una entidad valiente. Y mientras más rechazo y crítica haya, mientras más griten a tu alrededor, una verdadera persona espiritual se alimenta de esa energía y la transforma. Se alimentan de ella y eso los hace más resueltos. Y algún día esa resolución se abrirá paso porque es más grande que la vida. Es más poderosa que la vida. ¿Cómo podemos arrepentirnos de eso? ¿Y por qué no querríamos experimentarlo? ¿Por qué no querríamos que alguien nos ridiculizara? ¿Por qué no querríamos experimentarlo si podemos alimentarnos de la energía, tomarla y convertirla en lo que somos de una forma más incondicional? ¿Por qué no querríamos hacer eso? ¿Por qué no ver la oposición como una oportunidad para agrandar lo que eres, en lugar de permitir que doblegue tu resistencia? No se supone que deba doblegarte, a menos que seas tan débil como para que te arrase. Y te digo, la grandeza es esa magnífica torre que se desprenderá del templo y que se dirige hacia arriba por encima de las cabezas de todos. Todos percibirán que esta entidad está conectada a una fuente de poder espiritual. El mundo puede ir y venir, pero ese poder permanece allí. Y cuanto más nos opongamos a él, más grande será. Cuando sea lo suficientemente fuerte, se abrirá paso a través de este plano y todo lo hará añicos. Será un ejército que marcha con vehemencia y nada detendrá su manifestación. Nada. ¿Por qué no vemos la crítica como alimento, como material de construcción? ¿Por qué no la vemos de esa manera? ¿Y por qué no comprendemos que a menos que mantengamos el sueño del yo espiritual imaginativo, ni siquiera podemos empezar a llamarnos espirituales, mucho menos maestros? Y si tenemos esa certeza dentro de nosotros,
¿Por qué tenemos que bajar aquí a hacer tonterías en los asuntos diarios, engañando a la gente, cortando caminos, lo que usualmente significa cortarse a sí mismo? De ese modo, nosotros mismos nos estamos dejando fuera de la escena. ¿No es verdad? El dinero está encerrado en ese futuro fabuloso que ya fue creado en el plano sublime. Pero para obtenerlo tienes que ir al lugar espiritual de la creación de imágenes, porque es obvio que no tienes una facultad o activo lo suficientemente pujante como para producir una riqueza fabulosa, teniendo en cuenta que usas una pequeña parte del cerebro, tienes poco conocimiento y todavía menos capacidad. No tienes lo que se requiere para producir una fortuna así, pero el espíritu sí. De modo que ella llega a través del reino de los cielos. Es un regalo del espíritu. En otras palabras, nos lo regalamos a nosotros mismos en otro lugar. Ahí nos encargamos de que todo saliera bien aquí, siempre y cuando hiciéramos el avance de resolver los asuntos sin terminar y de tener resolución, porque es peligroso recibir todo cuando se tiene una vida incompleta, cuando se está en medio del dolor emocional y el sufrimiento. Eso solo complica las cosas, no las facilita.